Hola, muy buen día. Mi nombre es Eder Rodríguez y soy el gerente regional de soporte para Integra. En esta ocasión, pues yo estaré realizando esta presentación para poder aclarar todas las posibles dudas que puedan existir en cuanto a la infraestructura necesaria para SAP Business One o HANA. Nuestro equipo de soporte pues se encarga en los distintos proyectos de implementación, tanto de las instalaciones de SAP Business One o HANA, como el apoyo en cuanto a cambios de infraestructura o migraciones de versión. Es por ello pues que ya esa experiencia nos permitirá ampliar todas las dudas que puedan existir y que pueda realizarse de la mejor forma posible la inversión en cuanto a infraestructura. Iniciamos esta presentación mencionando que el objetivo que queremos lograr a través de esta presentación es poderle mostrar a, a todos nuestros clientes, futuros clientes y empresas de hardware que puedan estarlos apoyando, empresas en este caso de tipo nube, de tipo hosting, que puedan estarles haciendo una oferta para brindarles los servicios, pues es importante que puedan compartirle esta presentación y buscamos a todos estos entes y figuras dentro de un proyecto poder aclarar sus dudas. Vamos a mostrar, como bien mencionábamos, pues esas necesidades en cuanto a la infraestructura necesaria para SAP Business One on HANA. Y por otro lado, pues vamos a brindar toda la documentación técnica que respalda los requisitos de hardware y software para crear la infraestructura que cumpla con esas necesidades. Recordemos pues que en cuanto a infraestructura hay muchas opciones, y todo depende del presupuesto y el plan de crecimiento que tenga la organización en un periodo normalmente de 3 a 5 años. Entonces, esta presentación pues sí llega a un alcance bastante técnico, está orientada principalmente para el equipo de informática de las organizaciones, también pues se puede involucrar el área financiera, más que todo para que pueda conocer los detalles de cómo presentar ese plan de inversión en cuanto a la infraestructura necesaria para SAP Business One on HANA. Sería muy importante que al momento de visualizar esta presentación pues ya tengan claridad de la inversión necesaria a nivel SAP Business One y luego pues puedan como un complemento agregarle esta inversión en la infraestructura necesaria, ¿verdad? Que va a depender mucho de lo que tengan actualmente y de lo que quieren lograr. Aclaramos que este documento pues es únicamente para SAP Business One on HANA. Si ustedes están pensando utilizar SAP Business One en su versión para SQL de Microsoft, es importante que consulten otra presentación, no es esta la que les va a aclarar esas dudas. Esta presentación la hemos llamado la infraestructura necesaria. Para ello, pues tenemos que partir desde el hecho en el que vamos a aclarar a qué nos referimos con infraestructura. En este documento vamos a estar buscando resolver todas esas dudas de necesidades de hardware, software necesario para el correcto y óptimo funcionamiento de SAP Business One on HANA. Este funcionamiento de SAP Business One pues requiere de múltiples componentes. Lo que buscamos es que no se asuma, vamos a llamarle, o que nosotros asumamos en algún momento, pues que esas necesidades ya están claras. Vamos a hablar de componentes de energía eléctrica, redes, comunicaciones, servidores, sistemas operativos, programas de oficina, seguridad física, lógica. Todos esos componentes necesarios serán llamados en este documento infraestructura. Quizás no vamos a entrar a detalles de todos ellos, pero es importante que cuando nosotros pues hagamos el plan de inversión en cuanto a infraestructura, recordemos que son todos esos entes, ¿verdad? No solo es un servidor, varios entes que tenemos que contemplar para ese óptimo funcionamiento. Debido a que esta presentación probablemente, pues no solo la ven nuestros clientes actuales que ya tienen SAP Business One, probablemente se cuele y se quieren migrar a SAP HANA, sino también tenemos clientes potenciales, clientes que están en su momento de decisión en cuanto a la inversión y adquisición de SAP Business One. Por ello, vamos a aclarar en primera instancia para el equipo de informática
que la arquitectura de SAP Business One es una arquitectura cliente-servidor. Este es el primer énfasis que tenemos que contemplar. Probablemente acá nosotros como informáticos, pues una vez nos aclaran que es una arquitectura cliente-servidor, pues tenemos ya esa visualización en cuanto al funcionamiento de SAP Business One, con la aclaración de que es una arquitectura cliente-servidor con la particularidad de ser un cliente gordo, ¿verdad? Entonces, esto implica al ser un cliente gordo que definitivamente hay una gran cantidad de operaciones y ejecución del lado del cliente, por lo cual esa transmisión de datos y necesidades que se requieren, pues es importante contemplarla. Vemos en la gráfica, en este caso, pues en este caso los componentes a nivel server y luego las máquinas de trabajo del cliente, donde están instalados únicamente los componentes clientes. Esto es bastante resumido en cuanto a la arquitectura. Y acá colocamos una definición literal de cómo la documentación de SAP pues nos indica que es una arquitectura cliente-servidor y en este caso pues con un cliente gordo. ¿Verdad? Esa es la definición de donde pues nosotros nos basamos debido a que buscamos en este tipo de documentos y presentaciones que todo vaya respaldado con la documentación oficial de SAP. Es importante contemplar que cuando hablamos de esa infraestructura necesaria para SAP Business One, podemos conceptualizarla como varias capas. De hecho, en la gráfica que vemos a continuación, pues está representada de esa manera, de una manera que puedan verse esas capas y nos va a permitir pues lograr la solución y funcionamiento de SAP Business One, las distintas interfaces, add-ons y comunicación con sistemas terceros. Recordemos pues que SAP Business One on HANA es una plataforma de negocio y que nos va a permitir poder tener toda esa centralización de información y poderse comunicar y funcionar con otros sistemas que lo necesitemos. Aunque estas capas pueden ser similares para cualquier escenario de Business One, debemos ser conscientes que de acuerdo a las necesidades, objetivos y presupuesto de cada organización, esa infraestructura puede variar muchísimo, ¿verdad? Recordemos que en este caso, pues SAP Business One está orientado a la pequeña y mediana empresa. Pueden existir organizaciones que su cantidad de usuarios sean 5 usuarios, pero pueden existir organizaciones que tienen 400 usuarios, 400 licencias de SAP Business One. Entonces, si nosotros vemos esa infraestructura en ambos escenarios extremos, vamos a llamarlo, probablemente sabemos que la inversión en cuanto a infraestructura y las necesidades son bastante distintas. Entonces, aunque sea SAP Business One, pues va a depender mucho de ese número de usuarios, de ese número de operaciones que pueda tener. Es parte de lo que vamos a ver en esta presentación. En la primera capa, la capa que en esta gráfica le llamamos infraestructura, nos referimos a servidores, redes, energía eléctrica, nube. La siguiente capa es el sistema operativo de programas terceros, dígase Windows, tanto Windows Server como Windows para equipos personales, SUSE Linux, Microsoft Office. Vamos a una siguiente capa que es la plataforma de base de datos. SAP Business One únicamente funciona en SAP HANA y Microsoft SQL, por lo cual pues únicamente aparecen estas dos opciones. En SAP HANA colocamos por acá una estrella que significa que tanto Integra como SAP compañía pues brindan el soporte de este producto. En el caso de Microsoft SQL pues es directamente con Microsoft quien brinda ese soporte. Y por supuesto el soporte de SAP Business One como RP, el core como tal de la solución. Y luego pues podemos tener add-ons o interfaces que son productos de desarrollo. Nosotros en Integra sí los dividimos. Add-ons pues es algo que se ejecuta dentro de SAP Business One cliente y una interfaz es una comunicación de SAP Business One con un sistema tercero a través de una API. En ambos casos, cuando nosotros les ofertamos y les ofrecemos un producto de desarrollo complemento de SAP Business One, normalmente pues va a ir con un rubro de soporte, por lo cual es Integra quien les va a brindar ese soporte. Si ustedes mismos hacen un add-on o interfaz o un tercero les hace ese add-on o interfaz, pues en este caso no es un aspecto que esté como parte del alcance a nivel soporte. Sin embargo, más del hecho de tener una claridad en cuanto al soporte de cada uno de estos aspectos, el hecho de que hayamos colocado acá en la gráfica esta estrella es para que ustedes puedan ver que las capas y los rubros que no tienen esa estrella, es importante que ustedes como parte de la inversión tengan claridad, pues que existen esos otros entes, esas otras necesidades a través de otros proveedores y eso va a implicar entonces que
ustedes pues puedan tener dentro de ese plan de inversión ese servicio de soporte que probablemente les van a brindar estos proveedores complementarios, vamos a llamarle. La primera decisión que nosotros pues vamos a tomar, vamos a llamarle o tenemos que elegir es si nuestra infraestructura va a estar en una infraestructura on-premise o es una infraestructura cloud. Podemos ver en esta gráfica a continuación que pues la solución y la propuesta de SAP Business One como ERP pues está diseñado para que su funcionamiento y las distintas herramientas de integración que se tienen, que funcionan tanto para Microsoft SQL como para SAP HANA, están sobre la capa inferior de la infraestructura, que solo puede ser on-premise o cloud, para que nosotros podamos aprovecharlo, ¿verdad? Pero probablemente esos siguientes niveles va a ser algo transparente, es decir, una vez estén todos los requisitos y demás en cuanto a hardware y software de esas capas, pues realmente el funcionamiento va a ser el mismo. Por lo que esa decisión en cuanto a infraestructura, nosotros debemos de tomarla de acuerdo a las necesidades, beneficios y presupuesto que tengamos. Es por ello entonces que en esta presentación nosotros iremos haciendo la aclaración de cada una de estas dos opciones que se tienen. Cuando nosotros nos referimos a la infraestructura on-premise, en este caso, pues es una infraestructura que se encontrará en nuestras oficinas, en nuestro propio data center. Eso es on-premise, ¿verdad? Es lo que normalmente hemos estado acostumbrados hace algunos años, probablemente ni siquiera se conocía o se utilizaba la nube. Cuando hablamos de la nube, en el caso de SAP Business One on HANA, debemos de contemplar que existen proveedores certificados por SAP para brindar una infraestructura específicamente en este modelo, ¿verdad? Una infraestructura normalmente conocida como IaaS para SAP Business One on HANA. Esta infraestructura, pues probablemente por sus siglas en inglés, básicamente es una propuesta en la nube como un servicio, ¿verdad? Es decir, una infraestructura como servicio, probablemente así es como se conoce en el mundo cloud este tipo de propuestas, ¿verdad? Entonces, como parte de la presentación, nosotros en este momento, pues acá les mostramos un link. Esta presentación, pues ustedes tendrán acceso a ella en un formato en PDF y todos estos links, pues van a poder acceder directamente. De hecho, es lo que nosotros recomendamos. Vamos a acceder por acá y vamos a compartir este link al que nos ha llevado. Este es un portal oficial de SAP en el que nos aparece todas las plataformas de tipo IaaS que van a poder ser utilizadas. Vemos acá pues que nos aparece un buen número de soluciones o en este caso llamadas instancias que podemos seleccionar. Dentro de ellas los más conocidos y en la presentación nosotros los hacíamos mención, Amazon, Google, Azure y hoy en día pues por acá vemos algunos otros proveedores, ¿verdad? Vamos a filtrar por acá por Amazon. Vamos a indicarle que únicamente lo necesitamos para Business One. Y por acá me aparecen las distintas instancias que yo podría utilizar para una infraestructura SAP Business One on HANA. Como vimos, pues nosotros podemos consultar por acá y acá puedo verificar si mi proveedor en este caso, pues es uno de los proveedores avalados o certificados para ofrecerme una infraestructura cloud. Algo importante que mencionamos es que, ¿qué pasa si actualmente o ustedes están buscando en este caso un proveedor local, un proveedor de la región? Eh, si nosotros elegimos un proveedor cloud que no aparece como certificado para la infraestructura tipo IaaS, debemos contemplar que en las siguientes diapositivas debemos de asumir que es un escenario on-premise. Esto puede sonar un poco confuso, ¿verdad? Sin embargo, es de acuerdo a cómo está dividida, vamos a llamarle la documentación, tenemos que usar esta premisa, ¿verdad? Entonces, si estamos eligiendo un proveedor, que en este caso en nuestra región, él se
pues nos hace la oferta como proveedor cloud, tenemos que ser conscientes que debido a que este proveedor local probablemente no cuenta con la certificación de SAP, en la documentación no nos vamos a basar en una documentación cloud, va a ser en una documentación on-premise. En ese escenario, nosotros para evitar confusiones, le estaremos llamando un proveedor de hosting, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando hablemos de ese tipo de proveedores, es un proveedor de hosting. En este caso, este proveedor de hosting deberá de cumplir las reglas o requisitos de infraestructura necesaria en cuanto a los requerimientos del modelo on-premise. Entonces, esa aclaración es importante porque en las siguientes presentaciones que vamos a ir avanzando y documentos, pues hay que saber en qué situación estamos, ¿verdad? Por supuesto que nuestros clientes y futuros clientes pueden evaluar ambas, únicamente se aclara en cuanto a cómo manejar la documentación. Y bueno, para hablar en cuanto a las necesidades de infraestructura, es importante que tengamos una claridad a nivel diagrama de esa arquitectura. Este primer ejemplo, le llamamos el ejemplo 1 de la infraestructura para SAP Business One on HANA, es probablemente el caso más típico que nosotros vamos a visualizar en un modelo on-premise. Es decir, si ustedes van a tener sus servidores en sus oficinas, en su data center local, o como ya vimos en un modelo hosting, pues hay que seguir en este caso este tipo de lineamientos, ¿verdad? Probablemente acá, tal vez el escenario hosting, vamos a ver que se apega más al ejemplo número 2. Sin embargo, pues enfoquémonos en este primer escenario para conocer esas necesidades. Vemos en la gráfica que nosotros tenemos un server 1, así le hemos llamado, y este servidor pues básicamente es un servidor SUSE Linux para SAP HANA, para SAP Business One Server, los componentes de SAP Business One Server. Este servidor ya veremos más adelante sus características y probablemente es el que se conoce como el servidor certificado. Vamos a tener un servidor 2 que le llamamos el componente server Windows. Tendrá 3 componentes, B1F, RCP y Workflow. Probablemente si de entrada nos preguntamos por qué son 2 servidores o por qué en la gráfica se ven dos servidores, es porque pues este es un servidor SUSE Linux y todos estos componentes que son los principales estarán en ese servidor, pero estos 3 componentes únicamente funcionan en un ambiente Windows Server. Entonces, ese es el porqué. Como parte de la presentación, pues vamos a conocer esas particularidades y pues va a quedar mucho más claro este funcionamiento. Recordemos que la arquitectura es una arquitectura cliente-servidor. Acá pues vemos que está la parte server, servidores y la parte cliente. En amarillo servidores y en verde la parte cliente. ¿Cómo se da esa comunicación? Pues nosotros por acá representamos una comunicación vía LAN. De hecho, acá pues se logra observar en la gráfica un switch, un dispositivo que permite esa comunicación. A nivel red local, pues tengo esa comunicación. ¿Qué otras opciones puedo tener? Algunas empresas que tienen sucursales, pero que quieren tener sus servidores únicamente en sus oficinas centrales o en algún lugar donde han designado como data center, pues lo que hacen es hacer una adquisición a nivel redes y telecomunicaciones de algo que llamado un enlace dedicado. Ese enlace dedicado, lo que sucede es que permite conectar a sucursales que están muy lejanas a nivel distancia en cuanto a metros, kilómetros y demás. Ese enlace dedicado lo que logra es simular una red local con las mismas velocidades de transmisión, ¿verdad? Los proveedores de ese tipo de soluciones, de redes y telecomunicaciones, pues ellos seguramente pueden asesorarlos en cuanto a ese aspecto. Esto pues es importante contemplar para escenarios donde existen múltiples sucursales normalmente, pues es de evaluar ese escenario. SAP Business One cuenta con 3 aplicaciones móviles en este momento. Esas aplicaciones móviles, pues tiene cada una de ellas sus distintos objetivos, pero para no extendernos tanto en cuanto a ello, esa aplicación móvil nosotros normalmente contemplamos que debiese ser una comunicación vía internet. Es decir, si yo voy a utilizar mi aplicación móvil es porque voy a estar en mi casa, es porque voy a estar de viaje y desde ahí quiero utilizarla en mi dispositivo móvil, en mi tablet, para poder utilizar el sistema o conceder autorizaciones directamente desde la aplicación móvil.
En este caso, lo que yo necesito es contar con una IP pública y un redireccionamiento de puertos, ¿verdad? Esto como complemento, como ya mencionábamos, ¿verdad? Esta gráfica es lo más sencillo posible. Hemos buscado crearla para que sea comprensible no solo por el departamento informático, sino también pues por otras áreas, principalmente el área de finanzas que está interesado en la inversión y que desea hacer un plan de inversión para poder presentarlo. Hacemos la nota que este diagrama es más conceptual. Técnicamente a nivel red la conectividad no es exactamente como se ve en la gráfica, por ello hacemos énfasis que es un diagrama conceptual, ¿verdad? Porque probablemente si esta presentación la está viendo un experto en redes o similar, podría decir que esto no está bien, ¿verdad? La manera en la que se representó podría indicar que no está bien, pero desde una perspectiva técnica. Sin embargo, recordemos que para conceptualizarlo es que lo hemos representado, ¿verdad? Así que hacemos la salvedad. Veamos entonces un siguiente ejemplo de infraestructura. En este caso es el ejemplo número 2 y probablemente nosotros conceptualizamos este escenario como el caso más típico para una arquitectura cloud, para una arquitectura hosting, ¿verdad? También va a ser muy utilizado este tipo de diagrama, vamos a llamarle. Y claro, también puede ser utilizado en arquitecturas on-premise, donde se tiene un presupuesto, porque probablemente vamos a ver que en este tipo de escenario hay una inversión mayor en un servidor adicional, que es un servidor de acceso remoto, con fines de poder trabajar fuera de la oficina o con múltiples sucursales sin tener que invertir en un enlace dedicado. Vemos entonces en la gráfica que tenemos siempre el server 1 y server 2 que ya vimos en el ejemplo anterior, exactamente iguales, pero tenemos adicional un server 3. Este server 3 le hemos llamado y su objetivo es para una funcionalidad de escritorio remoto. El escritorio remoto, en resumen, por si ustedes no lo han utilizado, lo que me permite es que yo me conecte directamente a un ambiente SAP Business One donde en mi computadora no necesito ejecutar nada más que un programa, una aplicación llamada escritorio remoto que me permite conectarme a ese servidor y poder ejecutar desde ahí SAP Business One, ¿verdad? Entonces, probablemente hay muchos más detalles en cuanto a escritorio remoto. Si ustedes no lo han utilizado, no lo conocen a detalle, pues se sugiere en este caso y en las siguientes presentaciones que vamos a ver, algunos links de interés donde ustedes pues pueden abordar mucho más ese escenario en cuanto a escritorio remoto. Puede existir o se puede utilizar la plataforma, uno que sería Microsoft Remote Desktop Services, que es básicamente el servicio de Microsoft para escritorio remoto, y también se cuenta con SAP Business One Browser Access, perdón, que es una plataforma que me va a permitir realizar esa funcionalidad o necesidades de escritorio remoto con la particularidad que se ejecuta desde un navegador. Luego vemos que siempre en la arquitectura cliente-servidor, probablemente ya vemos que este servidor lo que hace es emular a este cliente como tal. Entonces, la arquitectura cliente-servidor ya se está ejecutando en la misma parte de la red local donde se encuentran los servidores. Es por eso que esta infraestructura es la más utilizada en un modelo cloud o un modelo hosting. ¿Por qué? Porque esos servidores están muchas veces, por ejemplo, si es una nube como Amazon, pues ni siquiera sé dónde está, quizás sé que están en Estados Unidos, si es algún proveedor local, no sé, pueden estar en países fuera de la región de Centroamérica o similar, pero técnicamente esos 3 servidores que estamos viendo acá están en otro país incluso, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que tener una conectividad de tipo red local y luego viene la parte de cómo me comunico yo, estando desde El Salvador, desde Guatemala, desde Honduras, desde todos nuestros países en la región, pues me voy a comunicar a través de Internet. Es decir, yo puedo estar en la oficina, en la casa u otro lugar y técnicamente desde mi computadora u otro dispositivo me voy a conectar a esa IP pública y voy a poder acceder. Lo mismo si hablamos de la aplicación móvil, pues ya veíamos en el ejemplo anterior y en este también, que siempre es importante poderme comunicar a través de Internet con la funcionalidad de una IP pública, ¿verdad? Entonces acá, desde mi computadora o dispositivos móviles, yo no necesito en este caso una red local, únicamente a través de Internet me voy a poder conectar y voy a trabajar con normalidad dentro de mi sistema de información.
Ok, entonces ahora iniciaremos a conversar en cuanto a los detalles de cada uno de esos servidores para que nos mantengamos en la sintonía necesaria. Refresquemos nuevamente estos diagramas y en este caso, ya sea que utilicemos el escenario 1 sin escritorio remoto o el escenario 2 con escritorio remoto, veamos que lo único que cambia es un servidor adicional, ¿verdad? Esa es la diferencia como tal. Así que en esta presentación, en este momento, nosotros estamos hablando específicamente de ese servidor 1. ¿Okay? Regresamos a la gráfica. Vamos a resaltarlo por acá. Este servidor 1, ¿verdad? Entonces, en este momento, nosotros hablaremos de cómo determinar esas características técnicas de ese servidor. Este servidor será utilizado para SAP HANA y SAP Business One Server. Debemos de partir que en este caso, para poder utilizar adecuadamente o asignar los recursos adecuados, tenemos que recordar que una de las grandes características de SAP HANA es que es un funcionamiento en memoria. Entonces, el licenciamiento en cuanto a SAP HANA va a ir de la mano de acuerdo a la cantidad de engine HANA que se necesita. Estos engine HANA así están establecidos por parte de SAP para poder ofertarse, poder presentarse una propuesta en cuanto a el valor económico de cada uno de ellos. Estos engine SAP HANA se venden en bloques de 64 gigas, es decir, pues si yo adquiero un engine es un bloque de 64, si adquiero dos engine pues es 128 y así sucesivamente. El asesor comercial de Integra los apoyará en poder determinar los engine HANA que necesite. Ellos se van a apoyar a través del documento oficial de SAP llamado o conocido como HANA Sizing. Acá nosotros en la presentación pues les dejamos el link hacia la última versión de dicho documento y en este momento yo voy a mostrarlo para que nosotros podamos conocer dicho documento. Como mencionábamos, este documento pues nos permitirá hacer o determinar la cantidad de engine HANA que necesitamos. Entonces, veamos qué es lo que este documento requiere. Okay. En primera instancia, me hace la consulta de cuántos documentos por día en promedio realizo en todas las compañías. Entonces, es importante que si yo voy a tener varias razones sociales, comprenda cuál es la pregunta que me está haciendo. Me dice el número de documentos por día de todas las compañías que yo tengo, ¿verdad? Habrán organizaciones que en este momento ven la presentación y dirán, bueno, tengo una únicamente, ¿verdad? Pero habrán otras que tienen 5, que tienen 10, que tienen 50. Es importante que esta estadística sea generada de acuerdo a la cantidad de documentos por día de todas esas compañías. Por documentos, el consejo, pues en este caso es colocar el cursor para que aparezca en este caso, el comentario agregado en la hoja de cálculo. Pueden notar que básicamente me dice, ¿qué documentos debieras de incluir? Cotizaciones, ofertas de venta, órdenes de venta o pedidos, entregas, facturas, notas de crédito, pagos recibidos, órdenes de compra a proveedores, entradas de mercancías de proveedores, facturas de proveedores, pagos a proveedores, asientos contables, procesos de producción, llamadas de servicio o los aspectos que puedan tener en cuanto a servicios. A eso se refiere en cuanto a la cantidad de documentos, ¿verdad? Entonces, para hacer un énfasis en cuanto a qué documentos debo de contemplar en mi estadística. Luego, el número de líneas por documento. Esto básicamente pues es una lista en la que yo puedo indicar ya sea si es 1, 2, 3, 4, 5, ven que pues puedo ir ingresando más opciones y cuando ya llega a un rango aproximadamente de 30, 40, 50, pues ya no es tan específico, ya es un rango a nivel general. Esto es porque no es lo mismo, hay giros de negocio que sus documentos, dígase una cotización, una factura, es de 5 líneas,
probablemente muy, muy normal 5 líneas, pero hay giros de negocio que emiten 25 líneas o 50 líneas. Su giro de negocio amerita que normalmente siempre va a ser un número de líneas bastante considerable. Por eso es que se hace la consulta. Número de días laborables, podríamos decir, ¿verdad? Es decir, al año, ¿cuántos días en su giro de negocio van a estar trabajando? Eso depende del giro de negocio, depende si, pues normalmente trabajan fines de semana, depende si trabajan en asuetos o feriados, por lo que habrá que indicar ese dato. Número de compañías, compañías dentro de esa Business One, pues se refiere a razones sociales. Probablemente el concepto de razón social o empresa en nuestra región es un término utilizado que sin ningún problema podemos manejar. Entonces, acá habrá que responder cuántas razones sociales, cuántas empresas yo tendré contemplado gestionar dentro de mi SAP Business One on HANA. Luego, el número de usuarios concurrentes que voy a tener. Este número de usuarios debería de ya estar listo porque si en este momento el asesor comercial de Integra ya se ha reunido con ustedes, ya han determinado la cantidad de usuarios o ustedes ya utilizan SAP Business One, pues es un dato que ya tienen, ¿verdad? Entonces, muy importante. Podemos ver que son 5 datos los que me solicita y a partir de ello vendrán muchas características que vamos a determinar a nivel recursos, por lo que hago mucho énfasis en la importancia de que estos datos sean generados de manera bastante minuciosa y en este caso idealmente pues si ustedes pueden obtener esa información a través de consultas o queries en su sistema actual y eso es confiable, sería la mejor manera, ¿verdad? De igual forma revísenlo, analícenlo porque partir de un HANA Sizing erróneo los va a afectar en toda la inversión en cuanto a infraestructura. Ya vamos a ver cómo ese resultado nos va a servir para poder avanzar en las distintas necesidades que nosotros tendremos. Okay. Estos servidores para la plataforma SAP HANA deben de cumplir con una certificación oficial de SAP, así como hablábamos anteriormente de que en el modelo cloud, pues las instancias y los proveedores tenían que tener una certificación. Acá en el modelo on-premise, cuando yo voy a tener ese servidor físico o en un modelo hosting, pues voy a tener que contemplar que este servidor 1, recordemos en nuestra gráfica, ese servidor 1 tiene que contar con esa certificación. Para ello, pues, ¿cómo nosotros nos aseguramos que el hardware que estoy adquiriendo, que me están ofertando mis proveedores de hardware o de hosting, pues es el correcto? Vemos a continuación algunos documentos específicos que nos van a servir muchísimo para ello. En primera instancia, la nota 2382775 que me establece todos los servidores certificados. Este link nos va a llevar a poder visualizar todos esos servidores certificados. Esta nota, pues básicamente lo que hace es mencionar cómo es que todos estos servidores pues cuentan con la certificación. En primera instancia me puede llevar al directorio de servidores certificados. Recordarán que el sitio les parece muy similar. Acá pueden ver que el flag como tal o selección está en appliance certificados. Entonces, acá de igual forma yo puedo seleccionar a mis proveedores. Acá ya tenemos en este caso a los distintos proveedores que yo puedo seleccionar. Puedo en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar a Dell y luego pues puedo indicarle que sea para Business One. Y acá me aparecen los distintos servidores certificados. Acá puedo visualizar en primera instancia a nivel general el modelo del servidor y algunos datos en cuanto a esa certificación que se tiene, ¿verdad? Entonces vemos rápidamente que este modelo, por ejemplo, un PowerEdge R640 es un servidor que está certificado y que pues en este caso puedo utilizarse para SAP Business One o HANA. Como parte de esta nota, pues esta nota también tiene como anexos documentos oficiales por cada una de las marcas. Es decir, las marcas pues crean un documento de tipo oferta que se va a manejar. Es por ello que nosotros hemos indicado acá para servidores Dell, servidores HP, servidores Lenovo, que son probablemente las 3 marcas que más en este caso en nuestros distintos proyectos se han utilizado, ¿verdad? Y probablemente en el orden que pueden verlo
así es la cantidad probablemente en cuanto a servidores que nuestros clientes han utilizado de esas marcas. Para nada es que pues nosotros queramos restringirlo. Ustedes pueden entrar a la nota oficial, pueden buscar otras marcas si tienen recomendación o similar de alguna otra marca de las que aparece como certificados, pues pueden utilizarlo. Nosotros, para no extender el documento y la presentación, únicamente mencionamos en este caso los 3 que, de acuerdo a estadísticas, pues son las 3 marcas que nuestros clientes han utilizado aún mucho más, ¿verdad? Entonces, el primer link me lleva a un documento de Dell. Pueden ver en este momento que este documento es creado por Dell, donde básicamente le dice al mundo que tiene una solución en cuanto a servidores certificados para SAP Business One on HANA. Acá pues vemos los detalles en cuanto a esa certificación, el link a la parte de servidores certificados, y luego pues me hace ya la propuesta, en el caso de Dell, por 2 arquitecturas o generaciones de procesador. ¿Okay? Y vemos que acá básicamente me está indicando qué opciones me ofrece. ¿Okay? Me dice por acá el component 96, 192, 384, 576. Y me dice, ok, tengo el servidor PowerEdge R740XD, R840, R940 y me da algunos datos adicionales. ¿Verdad? Entonces acá ya me está diciendo modelos, me está diciendo datos más específicos y pueden ver cómo lo agrupa en esta parte que le llama componente, que básicamente es el rango de memoria, le vamos a llamar. Es por ello que en este momento realizo una pausa y recordemos que nosotros ya hablamos en nuestra presentación del sizing. Yo en este momento voy a mostrarles un sizing ya con datos de ejemplo en este momento. ¿Ok? Entonces, en mi ejemplo, este sizing, pues yo le he indicado que en mi ejemplo tengo un promedio de 2,000 documentos por día, son documentos de 10 líneas, trabajo 220 días al año, tengo 5 compañías o razones sociales y tengo 25 usuarios que van a utilizar el sistema. Pueden ver que el resultado me indica que para el primer año, pues yo tendría 60 gigas como tal en cuanto a necesidades. Estamos hablando de un bloque, es menor a 64, entonces pues es un engine HANA. Y luego para 3 años me dice que en 3 años pues yo sí voy a necesitar ya no un engine, sino 2 engine, ¿verdad? Porque ya sobrepaso esos 64, entonces estoy hablando que ya tengo necesidad conforme vaya avanzando esa línea de tiempo en un engine adicional, ¿verdad? Y eso lo he hecho estratégicamente porque seguramente en ciertos escenarios probablemente la cantidad para un año y para 3 años va a ser la misma, así que eso me deja más tranquilo porque pues probablemente ya estoy contemplando que mi inversión inicial va a cubrir ese crecimiento hacia 3 años o más. En este caso, pues sí, el sizing me ayuda a poder evidenciar que ya está contemplando ese posible crecimiento en ese periodo de tiempo. Recordemos entonces, ¿verdad? Me dice que para un año necesito un engine HANA y para, pues por ahí de 3 años ya tendría que estar contemplando, o antes de, tendría que estar contemplando 2 engine HANA. Voy a apoyarme en este momento de un ejercicio, un ejemplo. ¿Ok? Y vemos acá nuestro resultado, ¿verdad? Mi resultado del sizing HANA, pues me indica que es un engine como tal. El resultado del sizing a futuro me dice que necesito 2 engine HANA. Ese es mi resultado y de hecho pues los invitaría a que como parte del ejercicio real que realizarán en su organización pues puedan tener esto identificado, ¿verdad? Como ya mencionaba, en algunos escenarios, de acuerdo a su giro de negocio, cantidad de operaciones y usuarios, probablemente este resultado sea el mismo y creo que en ese escenario es cuando pues probablemente no hay tantos criterios en cuanto a decisión. En mi escenario, para hacerlo aún más real, vamos a llamarle, un escenario donde podría dar esa pauta, pues yo lo he manejado así estratégicamente. Ahora bien, bajo este escenario, ya nosotros lo veíamos en el documento de Dell, los servidores van a estar en rangos, es decir, independientemente de la marca o modelo, los servidores van a estar siempre orientados hacia rangos.
Vemos que tenemos un rango de 96 gigas, tenemos un rango de 192, 384 y por supuesto mucho más. Estos tres probablemente en promedio en nuestros clientes en el mundo de Business One, probablemente son los tres rangos a los que normalmente estaremos utilizando. Pueden notar que en primera instancia los servidores no tienen exactamente 64 gigas, tienen más. Eso lo tienen estratégicamente porque pues, los 64 gigas se utilizan solo y exclusivamente para SAP HANA y el resto, pues recordemos que el sistema operativo necesita uso de memoria, los mismos componentes de SAP Business One Server necesitan componentes como tal y recursos. Es por ello que las marcas identificaron, probablemente hace 5 años no era así y probablemente no era o fue algo mejorado. Hoy en día todas las marcas lo manejan así. Ven que el de 192, pues podría decir uno, bueno, en este caso 2 Engine HANA son 128 gigas de memoria. ¿Por qué ese rango? Siempre maneja una holgura para poder tener un óptimo funcionamiento del sistema operativo y los otros componentes que se instalan. ¿Ok? Regreso entonces, ya que tengo esa claridad, probablemente en mi escenario, pues yo podría estar contemplando de momento un engine HANA o 2 engine. Eso será una decisión y ya veremos acá más adelante qué pasa en cuanto a esa estrategia. Regreso a la marca y bueno, pues entonces acá mi elección sería cuál elijo, 96 o 192, de acuerdo a lo que el resultado del HANA Sizing me haya generado. Es por ello que recordarán que yo hacía mucho énfasis en la veracidad y tomarse de manera muy minuciosa el llenar ese HANA Sizing para que esta decisión donde ya voy a hacer la adquisición de servidores, pues vaya con un dato correcto. Estas mismas marcas, pues parte de lo que me ofrecen es que acá vemos que hay otros rangos. Acá vemos otro modelo, generación de procesador, en el caso de la silo oferta, pero siempre 96 GB, 192, 384, ¿verdad? En el caso de Dell, pues tiene varios modelos y los modelos dependerá de la asesoría, necesidades que me dé mi proveedor de hardware. Algo importantísimo de estos documentos es que las marcas, en este caso Dell, manejan en su documento incluso los códigos de parte, los SKU de cada componente que debe traer. Es decir, no se trata solo de decir que es el servidor R740XD, no se trata solo de decir que es el servidor R840, R940. En este caso, cada uno de ellos pues tiene las distintas especificaciones, incluso llegando al nivel de cada componente o parte que va a traer ese servidor. Es acá donde nosotros hacemos énfasis en, en poder, en este caso, indicar que los proveedores de hardware, y en este caso, pues su organización a través del equipo de informática debe verificar que la propuesta comercial pues se apegue a ello. Los proveedores de hardware, que en este caso pues trabajan con Dell, con HP, con Lenovo, pues debieran de apegarse a estos documentos y no modificarlos. Sin embargo, pues siempre en el medio hay de todo. Y un ejemplo que queremos citar es un proveedor que en algún momento a uno de nuestros clientes viene y este componente que yo estoy resaltando eh, no le asigna ese componente, le asigna otro componente, principalmente para reducir el valor del servidor, ¿verdad? Entonces resulta que cambiar uno de estos componentes, pues definitivamente que ya no se puede contemplar como un servidor certificado. Se énfasis se hace mucho y pueden ver que el documento está creado para evitar esos márgenes de error. Es decir, si el proveedor de hardware lo hace es con intención, pero lo que buscamos aclarar en esta presentación es que no permitan que pueda realizarse esto, ¿verdad? Porque ya pues conocen los documentos como tal. En el mismo documento tenemos algunos datos como por ejemplo, incluso de acuerdo al rango que nosotros estemos utilizando, como ya vimos, de componentes de memoria, pues me va a indicar, incluso vemos acá, los CPU que debiera de utilizar o que pueda utilizar, me va a indicar el tema de memoria, incluso cuántos DIM de memoria, ¿verdad? De acuerdo al rango, ven que todo está orientado a ese rango y nuevamente el énfasis, basado en el resultado del HANA Sizing, pues ven que el proveedor de hardware y ustedes pues harán la elección del servidor adecuado. Necesidades en cuanto a disco, acá está establecido qué opciones puedo utilizar para el servidor que corresponda.
Y lo mismo acá, pues vemos que en el caso de Dell el documento es de 42 páginas debido pues, la cantidad de modelos que ofrece. Eso es algo importante a contemplar. Veamos HP. Okay, un documento similar, HP, este es un documento creado por HP donde le oferta al mundo su solución. En este caso, ellos básicamente lo que tienen es el HP ProLiant Generación 10 DL360, a diferencia de Dell que veíamos que era un documento de 42 páginas, en el caso de HP, pues tiene 15 páginas y probablemente pues nos damos cuenta al inicio porque únicamente es un modelo de servidor. Llegamos probablemente aquí a los mismos conceptos, ¿verdad? De que están los códigos de parte establecido y por ello es importante pues que se contemple dicho escenario. Acá están pues en los rangos que corresponde. Acá vemos que dice configuración para 96 gigas. Y acá pues tengo algunos otros escenarios de acuerdo al rango 96, 192, 384. Entonces pueden ver que este documento, aunque es más corto, está con el mismo enfoque. El punto de partida es el resultado del HANA Sizing para determinar todas esas características. Y acá podemos ver probablemente acá está la lista de materiales, es decir, todos los componentes o partes que el servidor debe de traer de acuerdo a estos rangos que hemos mencionado. Veamos en este caso, vemos Lenovo. De igual forma, este es un documento creado por Lenovo donde le oferta al mundo pues, las soluciones a nivel servidores que tiene para SAP Business One on HANA. Nuevamente agrupados por 96, 192, 384 y acá elijo pues todas las características y el modelo que yo considere. ¿No? Okay. Acá nuevamente, este es un documento de 3 páginas. Pueden ver que incluso Lenovo mucho más reducido, pero realmente pues tenemos acá todo lo necesario para poder hacer la adquisición del servidor. Ahora bien, en este caso existe una guía de configuración de hardware para la instalación de SAP HANA. Todo esto que hemos estado mencionando y el ejemplo que citaba incluso del escenario del cliente en el que le cambiaron su controladora de RAID por una que no era de esa categoría y por ende el servidor era más económico, va a repercutir en que nosotros, en este caso Integra, cuando nosotros lleguemos al momento de instalación, nos apegamos a esta guía de configuración. Esta guía de configuración nosotros tenemos que seguir paso a paso y esos pasos que vamos a seguir es donde si el hardware no es el correcto, nosotros no podemos avanzar y básicamente tendrán que obtener el hardware certificado que corresponda. Es por ello nuestra asesoría, vamos a llamarle, porque acá pues, realmente quien debe de tener ese servidor es el cliente, es el futuro cliente, es el proveedor de hardware, ¿verdad? Es decir, el equipo de informática tiene que involucrarse para poder hacer esa elección adecuada, no solo el proveedor de hardware para temas de soporte, sino para que le cumpla en este caso en darle un servidor que cumpla con todas estas características, ¿verdad? Con este conocimiento y documentos, pues estamos seguros que el equipo de informática va a poder darle ese seguimiento de una manera adecuada. Estas guías, pues para mostrárselas por acá, pues en primera instancia existe esta nota que me establece cómo debo de realizar esa configuración. Acá me da datos generales y esto me lleva a un documento adjunto que es la guía como tal en cuanto a esta configuración, ¿verdad? Que acá en la presentación, pues nosotros vemos ese siguiente link. Esta guía es donde pueden ver que me aparece Lenovo, me aparece HP, me aparece Dell. Entonces, de acuerdo al servidor, pues yo tengo que ir a seguir estas instrucciones que incluso pueden partir desde configuraciones en el BIOS que se tienen que establecer. Y luego, pues por acá me dice el tema de almacenamiento, qué controladoras tiene que tener. Desde acá me puedo dar cuenta si el servidor no trae la controladora RAID.
Y luego, de acuerdo al modelo, en el caso de Dell, que tiene varias opciones, pues de acuerdo al modelo, tendrá que hacer las configuraciones de RAID, ¿verdad? Entonces, es por eso que, pues básicamente, nosotros hacemos mucho énfasis en esta parte de infraestructura, porque una vez nosotros iniciamos y nos involucramos en el proyecto como Partner SAP, pues haremos, en este caso, o el punto de partida es desde contar con el hardware certificado adecuado, ¿verdad? Entonces, pues acá básicamente haremos las configuraciones. Vamos a mostrarles por acá HP. Y pues en el caso de HP, los mismos temas, ¿verdad? Configuración, cómo va configurado de acuerdo al tipo de servidor y modelo. Acá están pasos en específico, ¿verdad? Entonces pueden ver cómo nosotros, pues no es que no queramos apoyar, sino tenemos que seguir esos pasos en específico. Y si el hardware no está preparado, pues definitivamente que, o no es el certificado, pues no podremos realizarlo. Ok, con esto pues aclaramos cómo es que se determina ese servidor y esas características y cómo asegurar que sea un servidor certificado. Nuestras sugerencias que puedan evaluar desde el inicio ese posible crecimiento de operaciones, de usuarios y otras variables de 3 a 5 años. 3 años, pues creo que desde un concepto contable o financiero es el rango adecuado, es decir, deberíamos de poder contemplar que a nivel contable y financiero, en este caso la infraestructura tecnológica, a los 3 años está totalmente depreciada. Probablemente si quiero extender un poco más para aprovechar la inversión, pues lo ideal sería no pasarse de 5 años, es decir, por lo menos en este caso cada 5 años, pues sí tendría que contemplar una renovación de infraestructura. Parte de la estrategia que sugerimos, si en algún momento el resultado del sizing es similar como el que yo obtuve, es decir, que inicialmente requiero ciertos recursos, pero en la línea de tiempo voy a tener necesidades mayores, pues es que contemple de que puedo tener los recursos de memoria y disco duro, contemplando ese crecimiento y solo adquirir los engine SAP HANA iniciales. Es decir, una cosa es el licenciamiento de SAP HANA y otro el hardware que voy a utilizar. Por ello es que esa es nuestra estrategia. Para que esto sea un poco más comprensible, regreso a la hoja de cálculo que tenía por acá. Ya tenemos claridad de nuestro resultado. Por acá tenemos los rangos de memoria y veamos qué estrategias podría seguir. Estrategia 1. Pues bueno, como sé que el primer año únicamente voy a utilizar un engine HANA, pues voy en este caso por el hardware que me lo soporta, que es el hardware de rango 1. Y a nivel de engine licenciamiento HANA en bloques de 64 voy a adquirir uno, es decir, lo mínimo. Me está diciendo que al inicio solo necesito uno, eso es lo que adquiero a nivel hardware y a nivel licenciamiento SAP HANA. Estrategia 2, que probablemente es por la que yo más me decantaría o yo sugeriría. A nivel hardware me anticipo, como sé que voy a crecer en un periodo incluso menor a, a, a 3 años, pues entonces voy a adquirir el hardware de este rango, el rango 2, 192 gigas, eso va a ser a nivel hardware, y a nivel licenciamiento de HANA voy a iniciar únicamente con uno. Eso significa que voy a estar operando con normalidad y cuando ya sea el momento necesario por tema de necesidades de recursos, pues entonces compro el siguiente engine HANA anti-integra. ¿Eso qué significa, verdad? Porque podríamos decir, bueno, pero si tienes 192 vas a usar todo lo que te permita. En este caso, recordemos que el control de licenciamiento de SAP, pues definitivamente que es muy bueno, y lo que hace es que aunque yo tenga mucho más recursos en el servidor, si yo solo tengo licenciado un engine HANA, él solo va a usar 64 GB de memoria. Hasta que adquiera el siguiente engine a nivel licenciamiento, entonces ya va a usar los 128. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, por eso es que desde mi perspectiva, esta estrategia funciona mucho mejor. Recordemos que todo depende en cuanto a recursos, ¿verdad? Y me podrían decir, no, pero mira, la diferencia económica entre este y este es significativa y para mi empresa probablemente no tengo esa holgura financiera para poder manejarlo o creo que no es una inversión en este momento. Entonces, no es algo que así tenga que ser, por eso le llamamos estrategia. Todo dependerá de las necesidades, presupuesto que ustedes tienen y sus objetivos a futuro. Estrategia 3
Pues bueno, digo, bueno, me voy a anticipar. De una vez voy a comprar el hardware en rango 2, 192, y también voy a comprar desde el inicio los dos engine HANA. No quiero estar después haciendo compras adicionales. Bueno, entonces este escenario pues también totalmente válido, ¿verdad? No hay ningún problema, se puede manejar. Me estoy anticipando desde el inicio para tener la infraestructura correcta y pues cuando llegue ese crecimiento no voy a tener que hacer nada, ya estaba preparado desde el inicio. Eso es únicamente una recomendación. Esto puede ser que de alguna forma pueda ser confuso, vamos a llamar esto que estamos hablando. No tratamos de que pues sea complicado, sino pues que recordemos que en la infraestructura hay tantas opciones que ahí pues definitivamente es la parte donde ustedes de acuerdo a pues lo que esta presentación logre aclarar y los documentos técnicos que les compartimos les sean de ayuda para que ustedes se sienten con tranquilidad y puedan tomar las mejores decisiones. Este server uno que hemos estado viendo, pues podríamos hablar de algún requisito adicional, sería el sistema operativo a utilizar, en este caso es SUSE Linux Enterprise Server. ¿Dónde encuentro esta definición? En los requisitos de software, vamos a ver ese documento, en el link pues van a poder acceder hacia dicho documento. ¿Verdad? Entonces pues van observando y de hecho se logra notar en mi visualizador de PDF que cada vez voy agregando más documentos y pues es importante que puedan revisar estos documentos de manera detallada, aunque nosotros como un apoyo especial en la presentación pueden ver que los guiamos a la sección en específico, ¿verdad? Acá la sección 2.1. Vamos a visualizar el documento y vamos a ir a la sección 2.1. Entonces acá pues me establece el sistema operativo que voy a utilizar, ¿verdad? SUSE Linux Enterprise. En este caso, la versión más actualizada de SAP Business One en este momento es la versión 10. Siempre pues en las notas nosotros dejamos que recomendamos utilizar la última versión. SUSE 15, SUSE Linux Enterprise 15, 15 SP1 en este momento. De hecho, por ahí pues ya está también el SP2 de SUSE Linux 15, así que pues tengo que ver esta compatibilidad para poder estar preparado y cumplir esos requisitos, ¿verdad? Así que pueden ver que toda la parte de requisitos y demás están totalmente documentadas, están establecidas, ustedes pueden revisarlo para que todo quede bien. Nota, ¿verdad? Se recomienda utilizar la versión más reciente de SAP Business One y de sistema operativo. Pasamos al server número 2. Debido al avance que hemos tenido, refrescamos, ¿verdad? Ya hemos visto el server 1, estamos en este momento en el server 2, que le hemos llamado al componente SAP Server Windows, es decir, los componentes que deben de estar instalados en un servidor Windows para el funcionamiento adecuado de SAP Business One on HANA. ¿Por qué necesitamos esto? Necesitamos porque existen estos tres componentes que muestro en la presentación. Estos tres componentes funcionan en este momento únicamente en Windows, por lo cual de utilizarlos o de necesitarlos tengo que tener ese servidor. La herramienta o componente número uno es el SAP Business One Integration Framework o B1IF. Básicamente es una plataforma nativa de SAP Business One que nos brinda distintos web services para la integración con otros productos de SAP o sistemas terceros. Su principal uso va a ser la configuración de la app móvil. ¿Por qué? Esta app móvil pues, va instalada en nuestro dispositivo móvil, en nuestro celular, en nuestra tablet, y luego se comunica con SAP Business One a través de este componente, a través de web service. Es por eso que este componente es necesario, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo no decido no instalarlo? Pues no voy a poder utilizar esta aplicación como tal, una de las aplicaciones de SAP Business One. El RCP es una herramienta de soporte preventivo creada por SAP. Esta herramienta, pues una vez ustedes estén en productivo, es decir, a partir del Go Live, es un requisito tenerla funcionando y en este caso activa para que podamos incluso escalar casos a SAP, ¿verdad? De no tenerla, tenemos que hacer la configuración y hasta entonces podemos avanzar en ese proceso de escalado. Y tenemos una tercer componente que probablemente es el menos utilizado. Los dos anteriores podría decir que pues ya vemos que son obligatorios el número 2 y el uno, pues la app móvil es hoy en día algo que todos nuestros clientes utilizan porque es un gran beneficio por parte de la solución de SAP Business One on HANA.
es el Workflow Engine, y básicamente el Workflow es una herramienta para creación y funcionamiento de flujos de trabajo. Gráficamente es un diagrama de tipo BPMN en los que puedo medir tiempos y tener una visión de tareas y pasos realizados por varias personas. Probablemente este tercero, como mencionaba, no es utilizado por un gran porcentaje de nuestros clientes, pero la herramienta existe y si la necesito, pues tendría que tenerla instalada en un servidor Windows. Este servidor, pues existen requisitos de hardware y software para este servidor número 2 según la versión de SAP Business One que estoy planeando utilizar. Vamos a un primer documento de requisitos de hardware en la sección 2.11 SAP Business One Server. Vamos a acceder al link y ese link pues nos va a llevar a un documento oficial de SAP de requisitos de hardware. Vamos a ir a la sección 2.11 para determinar las características de ese servidor. Vemos entonces que me dice que requiero de un procesador Intel Xeon E3 o equivalente, de memoria, 4 GB mínimo, por supuesto que si quiero agregarle más no hay ningún problema, 1632 recomendado, disco duro, es partición de datos del sistema operativo 32 GB y una partición de datos de 10 GB, aproximadamente estamos hablando de 40, 50 GB a nivel disco. Puedo notar en este momento que cuando veo las características, como diríamos a nivel infraestructura, esto es un servidor bastante pequeño, es decir, es algo que no requiere recursos tan elevados y probablemente nuestra recomendación para ese servidor es que, pues además de utilizar siempre el sistema operativo más actualizado, es que el servidor 2, debido a que esto no va a crecer, de hecho los recursos acá, pues no ven que estén ligados a alguna variable en específico de usuarios o similar, con esos recursos va a funcionar sin problema, sería tenerlo virtualizado, ¿verdad? Es decir, si yo ya tengo un entorno virtualizado o un servidor por ahí que probablemente no utilizo, lo mejor sería reutilizarlo, ¿verdad? Por supuesto que si como parte de mi inversión en infraestructura puedo hacer la adquisición de este servidor y demás, pues no debería ser ningún problema. Lo hacemos porque principalmente para ciertas organizaciones que si, quizás su presupuesto de infraestructura es bastante reducido, si ven este servidor 2 como un inconveniente, ¿verdad? Pero como menciono, pues es un servidor bastante pequeño y podemos buscar alguna solución alternativa. Si es así, pues no duden en conversar con nosotros para buscar qué posible solución se puede manejar al respecto de ello. Vamos con la parte del software y pues en este caso nos vamos a la parte de plataformas y vamos a ir a la sección 2.2 y básicamente pues nos dice que para la versión 10 el sistema operativo soportado puede ser Windows Server 2019 o 2016. Acá vemos que ambos son soportados para la versión 10. Recomiendo siempre la versión más actualizada porque eso me da una gran holgura para que eso soporte las próximas versiones de SAP Business One, versión 11, versión 12, hacia futuro. ¿Ok? Vamos al servidor número 3, que recordemos en nuestras gráficas o ejemplos, en el ejemplo 1 no era necesario, en un modelo on-premise o similar, ese servidor no es necesario, así que pues si ustedes van a estar en un modelo on-premise y no necesitan escritorio remoto, pues esta parte de este servidor no es relevante. Si en el caso ya sea que ustedes tengan on-premise o estén en un modelo cloud, un modelo hosting, pues ahí sí va a ser necesario este server número 3 para escritorio remoto. Este server 3, que como vemos es opcional para los escenarios que mencionábamos y depende mucho de sus necesidades de operación, de presupuesto, básicamente este servidor me puede servir en los siguientes escenarios. Si tengo múltiples sucursales, porque ya veía en la gráfica que no necesito enlaces dedicados, básicamente lo que tengo es una conexión a través de internet y eso puede ser algo de mucho beneficio en la infraestructura. ¿Verdad? Si planeo un modelo home office, ¿verdad? Si las personas de mi equipo o parte de las personas de mi equipo van a estar desde casa para que puedan utilizar de forma adecuada, este servidor de escritorio remoto me va a ayudar muchísimo. También, si deseo ahorrarme tiempos del equipo de informática en instalaciones y despliegues en cada computadora de usuario, pues con un servidor de este tipo puedo reducir esos tiempos. Esto se refiere a que pues, las empresas que no utilizan este servidor, como veíamos en el ejemplo 1 de la arquitectura,
pues van a tener que instalar SAP Business One Client en cada computadora, ¿verdad? En cada laptop, en cada computadora, en cada equipo de escritorio. Y cuando pues en alguna forma hay un nuevo equipo, lo formatean o reinstalan Windows, pues cada vez tienen que volver a instalar. En cambio, teniendo una infraestructura de este tipo, ya no tienen que instalar SAP Business One en las computadoras, porque está acá instalado el SAP Business One cliente. Y en este caso, como mencionábamos, si es una infraestructura cloud o hosting, pues este servidor sí es obligatorio, ¿verdad? Debido a cómo funciona ese modelo en el que todos mis servidores pues van a estar en otro país seguramente, ¿verdad? Entonces ahí no hay forma de buscar un tema de enlace dedicado similar, tiene que ser a través de internet con este modelo. ¿Cómo determino los requisitos de este servidor? Vamos a apoyarnos en este caso siempre por la parte de hardware, en este caso los requisitos en cuanto a hardware. Vamos a ese link, vamos a ver este documento. Nuevamente, la parte de requisitos en cuanto al servidor, pues acá tenemos los requisitos mínimos, ya los hemos visto, 4 GB de memoria, en este caso 1632, y ya vamos a ver algunas particularidades. Vamos a la siguiente sección que nos dice la presentación, que es el 2.4, que esto nos va a aclarar muchísimo más este aspecto. Ok, entonces me dice, si yo voy a utilizar, en este caso, Windows Terminal Services, así se llamaba antes probablemente, debiera de contemplar que los recursos son por cada usuario concurrente. 1 GB aproximadamente para utilizar SAP Business One y luego lo que la plataforma de escritorio remoto requiera. Normalmente los servidores, pues yo debo contemplar un recurso mínimo. En este ejemplo, le está asignando 8 gigas como mínimo al sistema operativo. Me parece bien, está apropiado. Y luego en el ejemplo dice, bueno, por usuario yo voy a contemplar 1.25 gigas porque ya te decía que SAP Business One utiliza 1 giga más lo que utilizan pues add-ons o en este caso componentes propios del escritorio remoto. ¿Okay? Entonces ante ese escenario pues lo que va a existir es un tema de, vemos que en el ejercicio son 10 usuarios, 8 gigas del sistema operativo más 10 usuarios concurrentes por 1.25 gigas, genera un total de 20.5 gigas. ¿Okay? Entonces acá este servidor está totalmente ligado a la cantidad de usuarios que voy a utilizar. Entonces, este servidor es, a diferencia del server 2, que probablemente era un rubro de recursos estático, este no, ¿verdad? Este tengo que contemplar que de acuerdo a la cantidad de usuarios, así voy a tener que hacer la inversión en cuanto a hardware para ese servidor. En nuestro ejercicio o documento que hemos estado haciendo, recordemos que nuestro ejemplo contemplaba 25 usuarios. Estos 25 usuarios, pues en este caso, si nos vamos al rubro de memoria que voy a utilizar para el servidor, pues siguiendo el mismo ejercicio del documento de SAP, reservando 8 gigas para el servidor más 25 por 1.25 gigas. En este ejemplo o escenario, básicamente me indica que yo tengo una necesidad de 39.25 gigas, 40 gigas. Entonces, lo que tengo que hacer es que ese servidor, ya sea físico o virtualizado, tenga esa cantidad de recursos para un funcionamiento adecuado. Adicional a ello, tenemos esta parte de recursos. Por acá, pues me dice también la parte en cuanto a procesador, cuántos que puede soportar por cada uno de los usuarios. Esta parte del procesador probablemente, y nosotros en la presentación hacemos énfasis de una herramienta de tipo sizing para recursos de escritorio remoto. Entonces, vamos a ver esa herramienta, que es una hoja de cálculo, en la que básicamente pues yo voy a indicar acá cuál es mi opción, si es un servidor físico o es un servidor virtualizado. Voy a indicarle que en este caso va a ser un servidor virtualizado. Número de usuarios concurrentes, 25. Por acá me dice la frecuencia del CPU, cuántos CPU voy a tener, cuántos core por CPU.
Y esto me dice, bueno, necesitas entonces un servidor y necesitas, por acá me hace un énfasis aproximadamente de memoria, quizás esta parte de memoria no contempla el punto 25 que ya habíamos visualizado anteriormente y la parte del sistema operativo. Por lo que yo sugiero esta herramienta principalmente para determinar la cantidad de servidores y pues como ya veíamos acá, pues yo estoy estableciendo cuánto necesito en cuanto a recursos de CPU, cuántos core por CPU, cuántos CPU voy a tener y en este caso la frecuencia, ¿verdad? Probablemente estos datos son los datos relevantes en todo servidor como tal que voy a adquirir, ya sea físico o virtual, ¿verdad? Y puedo hacer el mismo ejercicio para mi servidor físico, si es que así lo voy a tener. ¿Ok? Probablemente resultados bastante similares. Esto entonces ya me da los recursos en cuanto a procesador que voy a necesitar. La frecuencia acá, como pueden ver, esto yo lo ingreso de acuerdo a lo que el proveedor de hardware pues me esté indicando, ¿verdad? Ya vimos entonces en nuestro escenario que hemos estado trabajando acá, la parte del procesador, según el sizing. ¿Qué otras necesidades podríamos tener? Regresamos a nuestra presentación por acá y vemos en este momento pues que en cuanto a esos requisitos, pues yo tengo cubiertos los más importantes. ¿Qué pasa con la parte de disco, por ejemplo? El disco duro, pues realmente lo que necesite el sistema operativo. Voy a dejar por acá disco, sistema operativo. Ya veíamos que el documento de SAP nos decía aproximadamente 40 gigas, a ponerlo 40, 80, y luego vendrá el disco para perfiles de usuario. Como es un servidor RDP, dependerá de la cuota que le van a dar cada usuario. Ahora, si por ejemplo le dan 1 giga, pues técnicamente necesitan 1 por 25, así que necesitan 25 gigas. Esto más los 25 gigas porque le van a dar 1 giga de cuota para almacenamiento de cada usuario. Acá tiene mucho que ver el hecho del funcionamiento de un servidor de escritorio remoto, ¿verdad? Es decir, si ciertos términos o demás que estoy utilizando pues no quedan 100% claros, probablemente es porque no han interactuado con servidores de escritorio remoto, que implica cada vez que se conecta un usuario, cada vez que se crea un perfil, eso probablemente haríamos bastante énfasis en esa parte. En cuanto a software, pues en primera instancia la parte de sistema operativo, ya veíamos pues, que tiene que ser un Windows Server 2016 o 2019 y la parte de plataformas de escritorio, principalmente el tema de Office, Office 2019, 2016 y Office 365 compatible con la versión 10, ¿verdad? Por si vamos a tener en ese servidor de escritorio remoto, también Office pues está contemplado como tal por acá, ¿no? Hablábamos pues que en este caso, en este momento nosotros hemos hablado principalmente del hecho de las necesidades de hardware de este servidor, independientemente de la plataforma que vaya a elegir, pero recordemos que yo necesito los recursos de hardware para el correcto funcionamiento a través de las conexiones que van a hacer cada uno de mis usuarios. Sin embargo, tengo que elegir cuál es la plataforma de escritorio remoto que voy a utilizar. Las más importantes definitivamente, Microsoft Remote Desktop Services, RDS, así se llama hoy en día. En algunos documentos incluso veíamos por ahí que se utiliza el término Terminal Services, pues es en este caso muy similar. Alcance probablemente acá, pues esta es una plataforma de escritorio remota propia de Microsoft con total integración a Windows Server, es una funcionalidad nativa de Windows Server y las configuraciones de esto pues ya van desde una línea de administración de sistemas Windows, ¿verdad? Que en este caso pues no es parte del alcance de Integra, es parte del alcance de su proveedor de hardware o su equipo de informática el poder hacer estas configuraciones, no es algo como parte del alcance de SAP Business One. Recordar o hacer énfasis que este componente tiene un licenciamiento por cada usuario llamado licencias CALS, por lo que entonces, adicional al costo del hardware, pues tendría que contemplar ese licenciamiento a nivel de Windows Server. Es ahí donde menciono que en muchos temas por escenarios de presupuesto,
los clientes que utilizan SAP Business One descartan esta opción porque cuando ven el costo del servidor más el costo del licenciamiento de RDP, probablemente no forma parte de su presupuesto. Por acá algunos links de interés que pueden consultar. El primero, pues básicamente un resumen desde un sitio de SAP en cuanto a qué es RDP. Y ese sitio, pues seguro que pues los podrá ampliar en cuanto a todo lo que se puede hacer con RDP de Microsoft. Y por otro lado, pues también este pequeño documento donde habla de la terminología, ¿verdad? Que antes se llamaba Terminal Services y cuál es el nombre que hoy en día se le da a estos componentes, ¿verdad? Entonces está bastante interesante y resumido el documento para que lo puedan ver. SAP Business One la compañía SAP creó un componente llamado SAP Business One Browser Access, que básicamente es una herramienta, es una plataforma creada por SAP que permite utilizar SAP Business One desde un navegador emulando el SAP Business One cliente. Técnicamente, lo que yo necesitaría es el hardware, es decir, que tenga los recursos en este server, luego instalo este componente y una vez lo he instalado, voy a poder utilizar SAP Business One Cliente desde el navegador. Entonces, en mi computadora, en este esquema, acá, yo simplemente voy a abrir el navegador, voy a poner una URL que me van a indicar que pues eso se configura por acá y listo. Ya voy a estar utilizando SAP Business One usando recursos acá dentro del servidor. Esto, el beneficio que tiene entonces es que al utilizar este esquema, yo solo tendré que contemplar recursos o inversión en hardware y no en este caso en las licencias CAL del RDP. Por supuesto que en sistema operativo sí, en lo que no voy a tener que invertir es en la plataforma de escritorio remoto. Ese es el porqué. Por acá el alcance, algunas limitantes del documento, ustedes pueden conocer acá más detalles. En cuanto a limitantes, ¿verdad? ¿Por qué? Recordemos que pues SAP Business One tiene su SAP Business One cliente, Windows, su aplicación que pues tiene muchísimos años, es en este caso la que me permite el funcionamiento adecuado. SAP creó este otro componente y por acá me muestra las limitantes que puede tener en algún momento no utilizar el SAP Business One cliente Windows, sino utilizar un navegador con el componente Browser Access. Por acá me indicará esas limitantes y recomendamos puedan verlas porque de acuerdo a su giro de negocio podrían contemplar que esta no sería una opción viable para ustedes por las limitantes que pueda tener. ¿Verdad? Entonces, pues acá definitivamente como mencionábamos, hay múltiples opciones a elegir y acá algo importante es que es posible combinar las plataformas, es decir, ver qué pasa si yo elijo que sí, voy a utilizar Microsoft Remote Desktop Services. Probablemente solo voy a tener, de mis 25 usuarios, solo voy a tener 20 calls. Y quiero que algunos otros usuarios se utilicen SAP Business One Browser Access o viceversa, ¿verdad? Probablemente 5 usuarios van a utilizar Remote Desktop Services y el resto van a utilizar Browser Access por lo que ya vimos del Intel. ¿Se puede? Sí, se puede sin ningún problema. Mire, ¿qué pasa si yo sí tengo la capacidad económica, el presupuesto para tener RDP, pero también quiero el Browser Access porque pues en algún momento, por ejemplo, ciertos gerentes tienen por ejemplo, una computadora Mac y pues en este caso no pueden tener esa Business One cliente. ¿Qué puedo hacer? Sí, sin ningún problema. Ellos podrían utilizar el navegador y conectarse para poder utilizarlo. Y pues si en el momento otros usuarios no tienen el acceso a utilizar RDP o Remote Desktop Services, perdón, pues pueden hacerlo sin ningún problema. Entonces, acá lo que quisiera transmitir es que se pueden combinar, no son excluyentes como tal. Existen otras plataformas como Citrix, Galeón o similar para utilizarse como para un servidor de escritorio remoto. No se incluyen en este cuadro, pues son poco utilizadas, así que pues en este caso habría que verificar la compatibilidad y demás. Estas probablemente son las dos opciones que se recomiendan. Ok, ¿no? Entonces en este momento hemos visto esos requisitos para cada uno de los servidores. ¿Qué pasa si yo tengo un modelo como el ejemplo 1, donde no tengo escritorio, un servidor 3 de escritorio remoto?
tengo que contemplar que entonces el SAP Business One cliente va a ir en cada computadora. Cada computadora que yo tenga en mis oficinas, laptop o escritorio, tendrá que tener SAP Business One. Por lo cual, si es así el escenario, tengo que cumplir también con requisitos de hardware y de software para esas computadoras, ¿verdad? Pero probablemente vamos a ver que los requisitos son bastante básicos, pero quizás en algún escenario, cuando yo sí tengo equipo demasiado antiguo, quizás no hago renovaciones cada 3 años, cada 5 años, pues tengo que contemplar esta parte del cliente, ¿verdad? Entonces, como parte de hardware, vemos acá la sección 212. Vamos a lo que nos llevaría este link. Y vamos acá, 212, ¿verdad? SAP Business One Workstation. Me indica procesador Intel Core i3 o equivalente, memoria 2 GB mínimo, 4.8 recomendado, disco duro 32 para el sistema operativo y 10 para datos como tal. Y luego, pues, un despliegue idealmente de 1280 por 800 píxeles a nivel de visualización, ¿verdad? También porque, pues, si es una resolución muy pequeña, quizás esa visualización, pues, también me pueda afectar. Nos vemos que son recursos bastante mínimos, pero en algunos escenarios, pues, definitivamente, si no ha existido una inversión hace muchos años en sus equipos como tal, pues, sí podría haber un problema. Requisitos de software, pues, vamos acá a la parte 2.3 de las plataformas cliente. En el caso de 10, de la versión 10 de SAP, es compatible con Windows 10, su versión profesional o Enterprise Edition. Okay, aquí siempre importante leer las notas. Yo voy avanzando para no extenderme demasiado en la parte de plataformas de escritorio. Para la versión 10, pues Microsoft Office 2016, 2019 y Office 365. Okay. Se recomienda utilizar siempre la versión más actualizada de Business One, el sistema operativo. El tema de espacio en disco, memoria y demás recursos deben ajustarse a su presupuesto y crecimiento planeado. Okay. Ya hemos visto que como los distintos rubros y demás, pues tenemos varios componentes. Dentro de ellos mencionamos la parte de sistemas operativos. En este caso, el sistema operativo, los requisitos están establecidos por SAP a nivel de requisitos de software. Ya lo vimos en las presentaciones anteriores para cada servidor y para los equipos cliente. Eh, para los sistemas operativos Windows y SUSE, Linux, que en este caso serían los dos tipos de servidores que vamos a estar de sistemas operativos, es importante contar con soporte al respecto de ello. Es nuestra recomendación, ya sea por parte del proveedor del hardware o directamente con la empresa Microsoft o SUSE, SUSE Linux respectivamente. Esa es nuestra recomendación. Sin embargo, pues indicamos, ¿verdad? Que si su organización decide no contar con el soporte para estos sistemas operativos, la instalación de esa Business One se hace sin ningún problema, puede realizarse con normalidad, únicamente se hace énfasis que de presentarse un inconveniente con el sistema operativo no es parte del alcance de Integra ni de SAP compañía solventarlo. Esto probablemente queda bastante claro con las capas o similar, pero existen escenarios en los que probablemente por el monto de inversión o similar, pues podría asumirse que vamos, se cubre todo esto por parte del partner, en este caso por parte Integra, o por parte de esa compañía, ¿no? ¿Verdad? En este caso, como iniciábamos mencionando las capas, sistemas operativos, administración de sistemas operativos, soporte de sistemas operativos, no forma parte del alcance de soporte ni de Integra ni de SAP compañía. Probablemente en cuanto a las particularidades técnicas de instalación de SUSE Linux, recordarán que SUSE Linux es el que vamos a utilizar para el servidor 1, es acá donde vamos a tener SUSE Linux, y por ende, pues tenemos que contemplar por ahí, pues, configuraciones o similar, ¿verdad? En primera instancia, en este caso, la aclaración de los sistemas operativos soportados para HANA, por ahí ya lo hemos visualizado, SUSE Linux Enterprise Server SLE, es probablemente su abreviatura, o SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Es importante mencionar pues que ambos probablemente, aunque difiere solo un sufijo por ahí, son distintos y de hecho el rubro probablemente en cuanto a inversión, en cuanto a suscripción, puede variar, ¿verdad? El monto incluso varía. Probablemente nosotros, pues en este caso el SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications es recomendado por las notas de SAP para todos sus productos SAP, incluyendo Business One.
Sin embargo, pues nosotros recomendamos, y por acá pueden ver la nota, que con fines de la inversión, pues sugerimos en este caso que se adquiera la suscripción, en este caso SUSE Linux Enterprise Server, ¿verdad? Aclarando en este caso, pues que es importante conceptualizar que SUSE Linux no tiene un costo de licenciamiento. Esto pues tenemos que entrar a más detalles de cómo funciona el licenciamiento de SUSE Linux. No hay un costo de licenciamiento, todo el mundo puede utilizarlo. Lo que existe son opciones de suscripción que me brindan un servicio de soporte por parte de SUSE, o en este caso, pues también los proveedores de hardware también pueden estar como intermediarios, y el derecho a actualizaciones, ¿verdad? Si yo no tengo esa suscripción, como ya mencionábamos en la presentación anterior, no hay ningún problema. Voy a poder instalar SAP Business One sin ningún problema, ¿verdad? Es solo una decisión interna en cuanto a inversión, en cuanto a tener un respaldo para el soporte del sistema operativo. La media de instalación, por acá el link, básicamente utilizamos una media específica para SAP Business One. Nos apegamos a una configuración de hardware para SUSE Linux Enterprise Server. Ya la hemos visto en las presentaciones anteriores, nuevamente la recalcamos, nos vamos a pegar a ello. E incluso pues existe una guía de instalación de SUSE. En este caso, pues nosotros también como parte de ese proceso de instalación del sistema operativo, nos apegamos a esta guía que básicamente pues nos va indicando todo lo que tenemos que realizar en cuanto a los pasos de instalación para SUSE y que todo quede apegado a lo que la documentación establece, ¿verdad? En esta parte probablemente nuevamente el énfasis en la suscripción, ya mencionamos que no es obligatorio, eso su organización lo decide, si tienen el presupuesto para invertir en una suscripción, pueden hacerlo sin ningún problema. Si no tienen, en este caso, consideran que no es algo importante para su presupuesto, pues ya mencionamos que no hay inconveniente. Como una aclaración, nosotros vamos a ingresar acá a la suscripción de SUSE Linux. Vamos por acá. Voy a ingresar al portal en este momento de SUSE Linux para que podamos ver, pues por ahí los costos de inversión en cuanto a una suscripción de SUSE Linux. La suscripción se puede comprar directamente en el portal de SUSE, o algunos pues proveedores como Dell, por ejemplo, incluso como parte de la oferta se los pueden incluir, ¿verdad? Eso ya dependerá de una revisión que ustedes puedan hacer. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, acá, pues yo selecciono el producto. Pueden ver que pues SUSE como compañía tiene múltiples productos y por acá vemos que son distintos, ¿verdad? SUSE Linux Enterprise Server y SUSE Linux Enterprise Server for SAP Application. Veamos primero SUSE Linux Enterprise Server. En paralelo, voy a abrir una siguiente pestaña para que podamos ver esas diferencias. Ok, acá ya tengo el SUSE Linux Enterprise. Tengo normalmente dos tipos. Vamos por la estándar. Le voy a decir que deseo comprarla en línea. Y en esta otra página pestaña que he abierto, pues vamos a indicar que SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Voy a decirle también que vamos a la compra en línea. Por acá me aparece 3 años de suscripción, 1 año de suscripción, 5 años de suscripción. Voy al estándar, no voy en la priority. Para que podamos ver acá, pues ya estamos viendo por ahí los montos. Vamos a verlo en dólares. La suscripción a este producto tiene un costo de 800 dólares anuales. Vamos a comparar en este caso con SUSE Linux Enterprise Server como tal. Para 3 años, para 1 año, voy a indicarle para 1 año para que pueda hacerse la comparación de manera adecuada. Ok, listo. Ya he logrado acá que podamos ver los dos productos para que ustedes puedan notar la diferencia. Es decir, nuevamente, recalco, a nivel documentación de SAP, puede utilizar cualquiera de los dos productos para instalar SAP Business One.
no hay ningún problema, así que ustedes pueden elegir. ¿Dónde radica la diferencia? Probablemente desde nuestra percepción es en el monto de la suscripción, si ustedes van a adquirir esa suscripción. En este caso, el primer producto, SUSE Linux Enterprise Server, $800. SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, $2,690, ¿verdad? Entonces, por eso es que probablemente nosotros en la nota que aparece por acá, indicamos que con fines de que haga una inversión menor, sugerimos que haga la suscripción por acá. Repito nuevamente, no es algo obligatorio, ustedes deciden si desean manejarlo por decisiones internas y por presupuesto que puedan manejar. Nuevamente, recordemos que estamos viendo infraestructura, contemplar aspectos de redes, es importante que contemplemos nuestras necesidades de arquitectura de acuerdo a lo que hayamos elegido, es importante dimensionar adecuadamente esas necesidades y es importante apegarnos a la documentación para que pues verifiquemos que nuestra inversión en redes y telecomunicaciones sea la mejor. Algunos requisitos de hardware para nuestras redes y telecomunicaciones. Vamos primero a los requisitos vía LAN. La red local, la sección 2.42. 2.42. Ok. Listo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que nos indica, acá están los requisitos para una red local. Entonces, dice que todos los componentes debieran instalarse en la misma red local por la arquitectura cliente-servidor como tal, ¿verdad? Que tenga una latencia no menor a un milisegundo, por acá, pues mayor a 100M. Estas características, una red local ya las cumple, ¿verdad? Es decir, mira, y esa red local tiene algo en particular. Normalmente una red local hoy en día va a cumplir estas características. Por eso es que va a haber un funcionamiento adecuado. Recordamos entonces por acá que al ver nuestra arquitectura pueden ver que tanto en el ejemplo 1, toda la comunicación se da a través de una red local o un enlace dedicado, como ya mencionábamos, y acá también, ¿verdad? Lo que sucede es que el servidor de RDP todos están en la misma red local. Luego, por eso es que acá sí puedo hacerlo a través de internet porque estoy usando un escritorio, un servidor de escritorio remoto. Si me conecto vía escritorio remoto fuera de la misma red local, me tengo que apegar a la sección 2.42 en la parte de ancho de banda como tal. Veamos qué pasa con el ancho de banda. Ok, veamos entonces. Dice que para conectarme a través de escritorio remoto requiero 0.5 Mbps por cada usuario. Eso significa que si nosotros nos vamos por acá eh, y hacemos el ejercicio de 25 usuarios, que es lo que hemos estado manejando por 0.5, ok, entonces necesitaría un ancho de banda aproximadamente de 12 Mbps o superior, ¿verdad? Ese es el ejercicio como tal que busca aclarar esta parte. Restricciones del uso de VPN. En resumen, no puedo utilizar una VPN para simular una red local. Por ahí les compartimos la nota como tal que establece por parte de SAP donde no, en este caso no es posible debido a que el funcionamiento no va a ser el adecuado. Principalmente porque esto no logra cumplir los requisitos mínimos que veíamos acá. Una VPN no va a tener este cumplimiento, de hecho acá lo establece. Se hace énfasis que nos referimos a una VPN para simular una red local. Eso no es posible, no se puede utilizar. Sí puedo utilizar una VPN para agregarse seguridad en el canal de comunicación, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, si uso Amazon, Azure, todos ellos pues siempre van a recomendar que a través de una VPN me conecte a su servidor de escritorio remoto por seguridad. Pero es diferente usar una VPN por seguridad a usar una VPN para simular una red local. Entonces, se hace esa aclaración. Como parte de las necesidades de las funcionalidades de SAP Business One, on HANA y aplicaciones móviles, es importante poder hacer redireccionamientos de puertos desde la IP pública en su infraestructura. ¿A qué nos referimos con un redireccionamiento de puertos? ¿Verdad? Idealmente, pues si ustedes no tienen esa parte gestionada en su organización o demás, pues que alguien los pueda apoyar en cómo manejarlo.
Pues es importante, ¿verdad? Tener una IP pública, ya sea si estoy en on-premise o en la nube, para poder hacer uso de estas funcionalidades, los dispositivos móviles, acceso a través del navegador o similar desde afuera, pues entonces tengo que contemplar estos aspectos. Simulando que esta es mi IP pública, este es el puerto que voy a redireccionar hacia IPs en mi red local, ¿verdad? Como ya vimos en la gráfica, pues incluso, pues si voy a tener 3 servidores, de acuerdo al componente que yo necesite redireccionar, tendré que usar la IP que corresponda local. Eso es lo que busca ejemplificar acá con el XX, XY, XZ al puerto que corresponda, ¿verdad? Probablemente quien ya realiza esto está totalmente claro. Si esto es demasiado confuso o similar, probablemente podríamos decir que en su organización no usan este tema de redireccionamiento de puertos y es importante asesorarse en esta parte, ¿verdad? Principal, por ejemplo, en algún momento nos topamos con organizaciones que no tienen IP pública, perdón, y desde ahí partimos, ¿verdad? Configurar la aplicación móvil de SAP Business One, por ejemplo, nos toma en instalar componente y similar, podríamos decir no más de 1 hora. Siempre y cuando estos redireccionamientos y demás estén listos. Tenemos escenarios en los que hemos demorado semanas porque el cliente probablemente no logra configurar estos redireccionamientos, ¿verdad? Por desconocimiento, porque su proveedor, porque su firewall no lo permite, todas esas variables que puedan imaginar. A nivel seguridad, pues todos los aspectos o rubros en cuanto a infraestructura es importante contemplar el escenario de seguridad, tanto on-premise como cloud o hosting. Nosotros hemos brindado un webinar bastante detallado que los invitamos a que puedan verlo. En este caso, pues también su proveedor de hardware y demás pueda verlo para asesorarlos de la mejor manera en cuanto a seguridad. Tal vez, si no desde el inicio no van a tener todo con la seguridad que requieren, pero poco a poco lo van a ir manejando incrementalmente, pues también, ¿verdad? Puede hacerse. Y es importante que la seguridad debe ser el administrador del sistema y o el proveedor cloud o hosting deben de velar por esa seguridad, ¿verdad? No es parte del alcance de Integra nosotros crear todas esas políticas de seguridad, ¿verdad? Nosotros, pues, en los aspectos de seguridad que manejamos, es al momento de hacer una conexión con ustedes, al momento de poder, en este caso, escalar una base de datos de ustedes con SAP, todo eso, pues, nuestros procesos establecen todas las políticas de seguridad, pero no, lo que no forma parte del alcance es ir con ustedes a implementar políticas de seguridad en su organización. Podría ser la necesidad de que su organización esté contemplando en un plan de contingencias una alta disponibilidad. Por acá nosotros les compartimos alta disponibilidad para SAP HANA y para SAP Business One Components. Una alta disponibilidad debe incluir ambos. Si solo se incluye uno de los dos, pues realmente es una alta disponibilidad vulnerable. Es decir, no, realmente no es recomendable. Mi recomendación es una alta disponibilidad de ambos componentes. Por ahí los links y documentos para que puedan verlos. Probablemente ese tema en particular de alta disponibilidad ameritaría de ser necesaria una presentación adicional que con gusto podemos ver, pero un buen punto de partida son ambos documentos para que ustedes puedan observar esto, ¿verdad? Por eso cambia requisitos de hardware y demás en cuanto a alta disponibilidad, ¿verdad? Mi recomendación probablemente es si piensan en alta disponibilidad, en on-premise, yo les sugiero que mejor evalúen un proveedor certificado, Amazon, Azure, eso les va a dar tranquilidad, les va a dar seguridad, les va a dar muchos aspectos positivos, o incluso pues pueden conversar con proveedores de hosting que seguramente tienen también muchas ventajas en cuanto a ello, ¿verdad? No, mi recomendación no sería una inversión de alta disponibilidad en su propia infraestructura, ¿verdad? Porque los servidores probablemente estarían en la misma ubicación física, y considero que la relación costo-beneficio no es la mejor, ¿verdad? Incluso en sitios como Amazon y Azure le pueden agregar alta disponibilidad, pues sería aún mejor, pero ya como tal ustedes saben de la certeza de estos proveedores, por ello pues tienen su certificación y incluso pues como mencionaba, los proveedores de hosting locales o de la región seguro también tienen muy buenas opciones y pues siempre pueden en este caso abocarse con ellos o pues a través de nuestra área comercial buscar qué opciones manejar. Hemos visto que nos hemos enfocado en gran parte de la documentación, en on-premise, cómo va a manejarse y demás, porque conceptualmente podríamos decir que eso se replica al modelo cloud. Sin embargo, pues la gran ventaja en un modelo cloud,
recordemos que cuando hablamos de un modelo cloud es con los proveedores que cuentan con la certificación de SAP como un proveedor de infraestructura como servicio, se apegan a esos requisitos, ¿verdad? Entonces, en el caso de ellos ya no son servidores, sino son instancias que se van a utilizar. Dentro de estas instancias, pues por acá les compartimos algunos links en cuanto a la nota oficial de SAP donde avala estos proveedores para sus soluciones SAP y también en este caso un portal para cada uno de estos proveedores donde pueden consultar específicamente eh, las particularidades de las instancias que se pueden utilizar, ¿verdad? Es decir, si nosotros accedemos por acá, por ejemplo, ya habíamos accedido anteriormente, vamos a ver por acá, habíamos accedido a la parte de infraestructura como servicio. Acá teníamos a los distintos vendedores, vamos a decirle que primero filtre por Business One y que a nivel vendedores me deje Azure, me deje Google y me deje Amazon. Ok. Listo, entonces por acá podemos ver las instancias en Microsoft Azure, las instancias en Amazon Web Services, las instancias en Google Cloud. Y básicamente es de adquirir esa instancia para poder utilizar SAP Business One. Por supuesto, es la instancia para SAP HANA. Recordemos que tenemos otros servidores que tendríamos que hacer la adquisición de una instancia para ello. Acá, pues en el portal específico de Amazon, esto es ajeno a SAP Business One, pero es el portal donde centraliza toda la información de los servicios de Amazon para SAP Business One on HANA y por supuesto también para SAP Business One para Microsoft SQL, las distintas instancias que pueden utilizarse y acá tienen muchos más detalles. Compartimos algo muy similar para Azure, el sitio oficial de Azure para las soluciones SAP, ¿verdad? En este caso me lleva directamente a SAP. Acá tengo SAP HANA, tengo SAP Business One para poder conocer detalles, estimaciones y demás, ¿verdad? Entonces, pues en este caso, pues acá sí es importante un conocimiento, ya sea con el programa, Amazon, Azure o un intermediario que pueda asesorarlos. Ya veíamos que hay más proveedores, probablemente mencionamos Amazon y Azure por ser los que a nivel estadísticas nuestros clientes más han utilizado. Sin embargo, pues siempre que sea un proveedor certificado por SAP, no hay ningún problema, vamos a apoyarlos en ese proceso de instalación. Bueno, todo esto nos lleva y probablemente entramos a detalles que nosotros pues lo hacemos en este caso con mucho gusto para poderlos asesorar de la mejor forma. Algunos de ellos salen de nuestro alcance, pero consideramos vital asesorar de la mejor forma a nuestros clientes. Nosotros pues entraremos en el momento en el que procedemos a la instalación. Como mencionábamos, el equipo de soporte Integra es quien realiza esa instalación, por supuesto en conjunto con el equipo de informática. Hacemos 3 grandes fases de instalación en el proyecto. En primero instancia una revisión de infraestructura, es decir, básicamente nosotros iniciamos cuando ustedes nos confirman que su servidor está en su data center, pero no en la caja, ¿verdad? Sino en este caso conectado a la energía eléctrica, conectado a tema de redes, ya está listo su data center, aire acondicionado y demás, ya está eso funcionando, ¿verdad? No forma parte de nuestro alcance llegar, destaparlo de la caja, conectar, eso no es parte de nuestro alcance, ya tiene que estar instalado totalmente. Validamos en este caso, pues que todos estén conectados a redes, energías, ya sea on-premise, cloud o hosting, ¿verdad? Si es una instancia Amazon que ya esté activa, si en este caso, pues que tengan acceso a la consola Amazon, si es un hosting, que el proveedor de hosting pues ya tenga activos los servidores, que podamos acceder, y principalmente pues validamos poder hacer una configuración de la administración remota vía iDRAC, ILO o similar. Esto si ustedes no han escuchado de ello, pues es importante que puedan profundizar un poco más. Son herramientas que me permiten administrar el servidor sin estar físicamente dentro de ellos. Es un requisito para que nosotros podamos proceder con la instalación. Esto pues ya los servidores lo traen, solo es de configurarlo. No es más que conectar un cable de red en el puerto que dice iDRAC, que dice ILO. Para ello, configurarlo en IP y ya los servidores pues traen una contraseña por defecto para administración, ¿verdad? Nosotros pues buscamos, si ustedes no lo han hecho, asesorarlos cuando ya esté conectado el servidor y demás para que puedan tenerlo. Una vez esto, pues ya procedemos con la instalación de SAP SUSE Linux, de configuración de RAID, SAP HANA, SAP Business One on HANA, y luego que ya todo está, todos los componentes, porque son varios componentes, nosotros hacemos una presentación entrega final al equipo de informática,
ellos pues ya han visto todo el proceso, pero les hacemos un resumen, y al consultor de Integra o todo el equipo de Integra o empresas de la organización, Redecon, productos que ustedes hayan adquirido con nuestro grupo corporativo, para que todos estén al tanto que ya hemos concluido. Básicamente los empoderamos, les entregamos, y toda la administración a partir de ese momento, aunque todavía no están en vivo, en productivo, la hace informática, ellos pues gestionan toda esta parte directamente. Entonces, pues los empoderamos, ¿verdad? El término adecuado es los empoderamos para que desde entonces administren su servidor, ¿verdad? El administrador del sistema administra su infraestructura con toda esa formación que nosotros vamos a brindarles. Luego de estas aclaraciones o similar, pues realmente quisiera hacer mucho énfasis en que, pues, este aspecto de las decisiones en cuanto a infraestructura no forma parte de nuestro alcance. Como ya mencionábamos, buscamos hacer la mejor asesoría posible con esta presentación. Definitivamente que el éxito en elegir una infraestructura adecuada de acuerdo a su presupuesto de su organización requiere el involucramiento detallado de la gerencia informática o líderes que administran el sistema por parte informática. Es decir, si ustedes están viendo esta presentación en este momento y no han involucrado informática, probablemente tendría que decirles que eso no está bien, hay que involucrar a informática. Sé que en algunas organizaciones, muchas veces la gerencia financiera, el contador general o alguna otra área se han involucrado muchísimo en esta parte de decisión del proyecto. Excelente, sin embargo, tanto SAP Business One como la infraestructura requiere del equipo de informática que esté involucrado de lleno. Las opciones en infraestructura son muchas, es con lo que hemos hablado, esto no queda reducido, al contrario, queda abierto para que puedan escoger muchas, por ahí hay varias decisiones a tomar, pero todas apegadas a documentación. ¿Verdad? Entonces, es por ello que la gerencia informática se debe de involucrar. Si en algún momento hay una mala decisión o similar, a veces no va a ser culpa de su proveedor de hardware, de cloud o hosting. Es decir, si no hay un involucramiento informática y no se transmite todas las necesidades adecuadas, probablemente pues el proveedor no va a ofertar adecuadamente lo que corresponda, ¿verdad? Mencionamos que Integra pues no hay ningún tipo de vínculo o restricción. Al contrario, esta presentación lo que busca es que ustedes puedan ser y sentirse muy tranquilos y libres de buscar a múltiples proveedores de hardware, y que en este caso quien mejor pueda asesorarlos pues logre en este caso el proyecto con ustedes en cuanto a infraestructura. Como mencionábamos, pues de no involucrar al equipo de informática, pues eso puede ser una mala decisión. Puede darse también, recordemos que en el mundo de informática, no necesariamente todos van a dominar los aspectos conceptuales y técnicos de infraestructura. De hecho, pues ustedes saben que nosotros somos expertos en SAP Business One. Incluso si como parte de la presentación yo mencioné algo incorrecto a nivel de terminología o similar de infraestructura, pues es algo normal desde la perspectiva de que no somos los expertos en infraestructura, somos los expertos en SAP Business One, que como un valor agregado buscamos estar lo mejor preparados en esa línea para poder asesorarlos de la mejor forma, ¿verdad? Pero por eso los expertos en infraestructura son los proveedores de hardware, ellos se especializan en ello, y pues al final con toda esta documentación que les compartimos, definitivamente que ellos tendrán las herramientas para hacerles la mejor propuesta. Si su equipo de informática no domina estos aspectos conceptuales y técnicos de infraestructura, mi recomendación es que puedan subcontratar a un asesor técnico para realizar la mejor inversión, ¿verdad? Ya muy de la mano los primeros recomendaciones, si no se involucra informática, pero si de igual forma sí se involucra informática, pero informática no domina estos temas de infraestructura, sí se sugiere que subcontraten a un asesor técnico para que en este caso pueda apoyarlos de la mejor forma, ¿verdad? Al mismo proveedor de hardware que comprenda que el equipo de informática no domina esos temas y que pues pueda asesorarlos de alguna otra manera. En Intera, pues nos interesa mucho que realice la mejor inversión de infraestructura según su presupuesto y aproveche el máximo SAP Business One. Nada, nos encantaría más que el proyecto, pues, además del éxito de implementación de SAP Business One de la mano de Integra, pues también estén muy contentos por el desarrollo y rendimiento de SAP Business One on HANA, gracias a la excelente inversión en infraestructura que se va a realizar, ¿verdad? Así que esperaría que esta presentación, pues, no genere en algún momento como incertidumbre en cuanto a las necesidades, ¿no? ¿Verdad? Probablemente hablamos de la mayor cantidad de detalles para que puedan hacer la mejor elección, ¿verdad?
Eso es parte de lo que buscamos. No quiere decir que en todos los escenarios voy a tener que tener todas esas necesidades cubiertas, ¿verdad? Todo depende de acuerdo a su presupuesto. Y bueno, lo que buscamos con esta presentación, definitivamente que he tratado de hacerlo lo más corto posible, pero por ser técnica, pues tratamos de abordar todos los distintos temas. Esperaríamos que puedan tener dudas ya puntuales, por lo que igual si existen dudas, agradeceríamos puedan coordinar con el asesor comercial de Integra una conferencia para solventar dudas puntuales. Luego de haber revisado detalle, pues esta presentación video y los distintos documentos oficiales citados como links en este documento, ¿verdad? Entonces, pues puedan tomar el tiempo de ver la grabación de varias veces, de pausarla, de entrar a ver los documentos y luego de ello, seguro, pues si existen dudas puntuales, con mucho gusto lo coordinamos, hacemos una conferencia en específico con, con ustedes, ¿verdad? Para poderlos asesorar de la mejor forma posible, luego de que hayan revisado todo esto y tengan esas dudas específicas para que las podamos resolver. De mi lado, pues indicarles que estamos a las órdenes, esperamos pues que definitivamente el proyecto pueda darse y una vez se dé, ya sea para solventar las dudas o en este caso pues también para la ejecución del proyecto, pues es con mucho gusto nuestro equipo de soporte los va a apoyar y los va a capacitar y asesorar en todo lo que pueda, sea posible a nivel de infraestructura en SAP Business One on HANA, la instalación y luego pues ya en la fase, luego del Go Live en el soporte a nivel general de SAP. Que estén muy bien.